Les voy a invitar a que me acompañen, como dijo precisamente el pastor o como leímos, el libro de Hechos. Y si recuerdan, estamos estudiando en el libro de Hechos, estamos estudiando la historia de la iglesia, cómo nace la iglesia, cuáles son los fundamentos de la iglesia, cuál fue el obrar de la iglesia de Dios en ese primer siglo y cuál es la intención de Lucas, el escritor del libro de Hechos, al mencionarnos varias historias, varios relatos, varios acontecimientos en la vida de la iglesia. El domingo pasado el pastor introdujo esta sección, es una sección bastante amplia, desde el versículo 12 hasta el versículo 42, y él se enfocaba en el versículo 12 al 16, hablando de cómo el Señor dio poder a los apóstoles para que obraran con milagros en la iglesia, y ese es el título que Reina Valera tiene en la Biblia: muchas señales y maravillas. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta mañana para poder encontrar el consejo de Él y el aprendizaje para nuestras vidas. Padre, te agradecemos, oh Señor, tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias porque, Señor, tú estás con nosotros y tu palabra, Señor, en medio nuestro, para guiarnos, para guardar nuestros corazones, para que perseveremos, Señor, en esta fe tan preciosa que tú nos has dado. Gracias, oh Dios, por las bendiciones, no solo físicas y materiales, sino las espirituales, oh Dios. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por el amor a los hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos comunión, una iglesia, una familia donde congregarnos. Padre, a veces nosotros descuidamos tantas bendiciones que tenemos en Cristo por pensar, Señor, en nuestra salud, en nuestras posesiones materiales. Y olvidamos, Señor, que nuestra vida en este mundo es pasajera. Un día partiremos, pero estaremos en la gloria eterna contigo. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos por lo que has hecho, por lo que haces y lo seguirás haciendo en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nos instruyas a través de este pasaje, nos llenes de entendimiento y conocimiento, para que podamos, Señor, perseverar en esta fe preciosa y cumplir el mandato de Cristo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Te agradecemos, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar en el libro de Hechos, esta sección del versículo 12 al 42. Pero antes quiero recordar que la misión central de la iglesia no es tan difícil, no es complicada. Y la Biblia lo menciona en varias ocasiones. Es ir y predicar el Evangelio. Ese es el mensaje que la iglesia posee. Ese es el mensaje que ha salvado a cada uno de ustedes. Y ese es el mensaje que Dios quiere que sigamos compartiendo a nuestros familiares, a nuestra comunidad. Es decir, nunca debemos cansarnos de recordar que el Evangelio debe ser el centro de nuestra iglesia. El Evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Hermanos, si nosotros pensamos que el Evangelio es cosa pasada, es algo de tiempos antiguos, es algo que ya pasó de moda, realmente estamos equivocados. Porque el Evangelio debe ser algo tan vivo, tan nuevo, tan fresco en la iglesia, que las personas, en vez de venir a la iglesia y decir, ay, lo mismo de siempre, en realidad tienen que salir de esta iglesia diciendo, necesito obedecer el mandato de Dios, necesito cumplir la palabra de Dios. Miren lo que dice Marcos, el libro de Marcos, cómo cierra ese Evangelio, capítulo 16, versículo 15 o 14, vamos a leer Marcos 16, 14. Dice la palabra de Dios, Marcos 16, 14. Finalmente, el ministerio terrenal de Jesucristo termina así. Finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, porque ya no eran 12, faltaba Judas, ¿verdad? Entonces estaban los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que les había visto resucitado. Versículo 15, y les dijo, está hablando Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que oyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que no creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Este texto es realmente importante por lo que estamos estudiando en el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos nosotros estamos estudiando el nacimiento, el origen de la iglesia. Recuerden que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo está el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Luego pasa, por decir así, ese periodo del tiempo de los evangelios, donde Jesucristo ahora abre la puerta a los gentiles. Y la misteriosa obra de Dios que en tiempos pasados estuvo oculta, ahora ha sido revelada, y es la iglesia. Que tanto judíos como gentiles puedan ser aceptados por Dios. Porque recuerden que antes el pueblo de Israel reconocía que solo los judíos podían pertenecer al pueblo de Dios. Pero se olvidaron que en esa bendición que Dios dio a Abraham, le dijo que ese pueblo iba a ser de bendición no solo a su mismo pueblo, no solo a su misma familia, sino a ¿quiénes? A todas las naciones. Ese es el deseo original de siempre de Dios, alcanzar a todas las naciones. Ahora, ese deseo ha sido completado por Cristo. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, nosotros miramos en ese libro que dice, es una visión del futuro, de esos tiempos finales, que dice que había gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Cordero. Es decir, entonces estamos en medio de esas dos grandes acontecimientos: el mandato de Dios de ir y predicar a las naciones, y el recordatorio o la fe segura de esa esperanza que en el futuro va a haber de todas las naciones. Ahora, no sabemos quiénes son todas las naciones, no sabemos qué personas hay ahí. Por eso nuestra responsabilidad es predicar. Predicar y predicar incansablemente, insaciablemente a cada persona que podamos tener enfrente. El pasaje de hoy nos va a mostrar, hermanos, cómo Dios protege y cómo Dios guía la obra evangelizadora para que nosotros perseveremos en nuestra misión de compartir el Evangelio. Es decir, este texto, estas palabras de la Biblia en el libro de Hechos nos van a motivar a que nosotros miremos la obra de Dios. Para nosotros nos centramos en el hombre. A veces podemos como querer exaltar a una persona, querer reconocer los talentos de una persona, pero este pasaje realmente tiene énfasis y un enfoque principal en lo que Dios hace, en lo que Dios hizo en este caso, pero lo que Dios sigue haciendo en su iglesia. Hermano, el mismo Dios de Hechos es el mismo Dios de nosotros. Tal vez algunas cosas han cambiado y la iglesia no hace milagros, pero sigue teniendo un gran poder con el Evangelio. Y eso es lo primero que vamos a ver. Hoy vamos a ver tres formas en las que Dios obra en medio de la oposición. Tres formas en las que Dios obra en medio de la oposición. Ahora, digo esto porque a veces las historias en la Biblia son bastante interesantes, utilizan personajes, utilizan acontecimientos y cosas, elementos que le dan como bastante color a estas narrativas, pero el enfoque principal es Dios. No perdamos de vista hombres haciendo milagros y personas siendo sanadas. Miremos al Dios redentor, al Dios creador de los cielos y la tierra, acercando a su pueblo, queriendo juntar a todos aquellos que ha llamado a la salvación. Y este pasaje, desde el versículo 12 hasta el versículo 42, nos muestra tres formas en las que Dios obra en medio de la oposición. Y el pastor Denis nos ayudó el domingo pasado a ver cómo Dios respalda su obra evangelizadora con poder. Y esa es la primera forma en la que Dios obra. Dios respalda su obra evangelizadora con poder. Solo miren rápidamente, vamos a darle una lectura para recordar lo que el pastor estuvo enseñando. Versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, no tenés énfasis importante. Dice, ¿por la mano de quiénes? Los apóstoles, no dice la iglesia. Entonces podemos decir, eran apóstoles que hacían milagros, no una iglesia que hacía milagros. Eso es muy diferente, hermano, y esto nos puede llevar a entender correctamente la Biblia. Muchas personas piensan que la iglesia está llamada a hacer milagros, pero ahí no dice eso. Ahí dice, por la mano de apóstoles se hacían los milagros. Y claro, eran obras de sanidad, e incluso en algunos resucitaron personas,
pero la iglesia no debe buscar estos milagros, estas obras, porque como hemos repetido muchas veces, estos milagros, estas maravillas, estas señales servían para el mensaje que los apóstoles estaban dando. Una vez el mensaje ha sido terminado, ha sido completado, ya no son necesarias más señales. Miren lo que dice más adelante el texto. Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Era el templo y habían 12 puertas, una de las 12 era el pórtico de Salomón. De los demás dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y dice que era tan grande esta fama, o era tan vistoso estos acontecimientos, que dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Podemos decir esto, hermano, a la luz de este pasaje. El atractivo que tenía el cristianismo en ese tiempo era realmente importante. El enfoque o la influencia, podemos decirlo así, que tenía el evangelio, el cristianismo en este tiempo era sorprendente. Ahora, tal vez en ese momento por los milagros, y algunos dicen, la Biblia no dice que Pedro sanaba con su sombra. Ahí dice, algunos pensaban que por lo menos la sombra los podía salvar. Y el versículo 16 termina diciendo que de muchas ciudades vecinas venían. Ahora, nosotros sabemos, y eso no quiere decir que ahora nuestra iglesia no es atractiva porque no hacemos milagros. Eso no quiere decir que nosotros ya no tenemos el gran poder que tenían los apóstoles, hermano. Seguimos teniendo el mismo poder. Ahora, no para hacer milagros de sanidades de personas, sino milagros por el evangelio. ¿Qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces el poder no está en los milagros, el poder no está en las personas, el poder está en el evangelio, en esta obra sanadora, restauradora de personas. ¿Quieren ver una obra un acto milagroso hoy en día? Prediquen el evangelio y miren cómo una persona muerta espiritualmente se convierte a Cristo. Ese es el mejor milagro que nosotros podemos ser partícipes o presentes hoy en día. Y no por nosotros, no porque nosotros convenzamos, no porque nosotros tengamos elocuencia o facilidad de palabra, o porque predique el hermano va a haber personas que se convierten. No, hermano, el mensaje no, el poder del mensaje no está en la persona, está en el mensaje mismo, en el mensaje de Cristo, en Cristo mismo. Él es la esencia del evangelio. Miren conmigo un pasaje en Primera de Juan, y esto es realmente importante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando Juan escribe este texto, probablemente ya habían pasado unos 60 años de lo que había muerto y resucitado el Señor Jesucristo. 60 años, hermanos, ya podríamos decir que ya es otra generación de creyentes. Algunos de ellos probablemente no vieron físicamente al Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice Juan, porque algunos pensaron que al ya olvidarse de Cristo, que Cristo ya no se podía ver, bueno, ya perdimos el atractivo principal del cristianismo. Pero miren lo que dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante o referente al verbo de vida, la palabra de vida. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces dice, lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, dice Juan, eso referente al verbo de vida, y hace un paréntesis, versículo 2, porque la vida fue manifestada, es decir, Cristo, nosotros la vimos, testificamos y les anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí viene lo interesante. Juan les está recordando a su audiencia, dice, lo que nosotros vimos y oímos acerca de Jesucristo, eso les anunciamos. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, por más que ya había pasado ese tiempo terrenal del Señor Jesucristo, su poder, su esencia, no se había perdido, no se había olvidado. Y el deseo de Juan es, a pesar de que ustedes no lo vieron, nosotros les vamos a contar lo que vimos.
para que ustedes tengan esa comunión con nosotros. Y la verdadera comunión, dice, no es con nosotros, no es entre los hermanos, porque nosotros nos podemos reunir, pero tal vez no para cosas productivas del Evangelio, pero nos reunimos o tenemos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces podemos rescatar de este texto que el deseo de Juan era que su audiencia tuviera un contacto con Cristo, tuviera una cercanía, una relación íntima con Jesucristo. Y el Evangelio, hermanos, tiene que ser así. Nosotros tenemos que ser personas que viven el Evangelio en sus vidas, que tienen a Cristo en sus casas diariamente, que tienen a Cristo en sus vidas en cada momento, para que ese Cristo, la luz del mundo, la vida eterna, pueda ser resplandecida a todos aquellos que se rodean con nosotros. Así que, volviendo a Hechos capítulo 5, esa obra que Dios respalda a través de su poder, hoy la sigue haciendo. ¿Se acuerdan? Miren conmigo Hechos capítulo 1, y aquí está un versículo fundamental para este libro de Hechos, porque podemos, otra vez, pasar desapercibido por la emoción de los milagros, por la emoción de los personajes y los acontecimientos, pero la esencia del Evangelio, ¿dónde está? Hechos 1:8, yo creo que muchos se lo saben, ¿verdad? Y dice, pero recibiréis poder, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, estos cristianos tenían poder para hacer milagros, para hacer sanidades, los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y el creyente hoy en día también tiene poder, porque tiene el mismo Espíritu Santo. No para hacer milagros, pero sí para obrar poderosamente en la vida de las personas. Y recordemos, y el pastor estuvo haciendo énfasis en ese acto milagroso de la sanidad de la persona coja. Y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la aplicación ahí? ¿Cómo nosotros hoy en día aplicamos ese texto de una persona sana, paralítica y restaurada? ¿Cómo hacemos ese milagro? Y dijimos, Cristo es suficiente para cualquier persona. Es decir, yo voy a ayudar a una persona que está en necesidad económica, hermano, Cristo es suficiente. Yo voy a ayudar a una persona que está teniendo problemas en su relación con su pareja, si está teniendo algunas dificultades ahí, hermanos, Cristo es suficiente. Yo voy a ir a acercarme a una persona y está padeciendo depresión porque ha perdido su trabajo, porque ha tenido una mala racha y tiene situaciones difíciles. Cristo es suficiente. Es decir, podemos ministrar a Cristo en cualquier aspecto de la vida. No necesariamente sanando personas, no haciendo un milagro o proveyendo alimento o sanidad física, sino mejor sanidad espiritual. Y hermanos, ustedes deben realmente buscar ese milagro hoy en día de matrimonios que han sido restaurados por el poder del Evangelio. No es por la consejería de alguien, no son por haga 3 pasos y va a rescatar su matrimonio, o mire, haga 3, cumpla estos 5 propósitos. No se trata de pasos ni de propósitos, se trata del Evangelio, de aquel que creó el cielo y la tierra, también quiere crear en nosotros una nueva criatura, una nueva creación, a través del poder del Evangelio por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hechos 1:8, van a recibir poder cuando tengan al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos ser animados y realmente reconocer y testificar sobre cómo Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas, sobre cómo Dios ha obrado poderosamente en nuestras familias para continuar compartiendo el mensaje de salvación. Cuando yo era joven, yo escuchaba testimonios de jóvenes que fueron rescatados de las drogas, del alcohol, de pandillas, de maras. Y yo un momento llegué a pensar que mi testimonio no tenía importancia porque yo era bueno, entre comillas. Yo era una persona normal, no había hecho grandes males en esta sociedad. Pero no se trata de dónde nos sacó Cristo, solo se trata del simple hecho de transformar nuestra vida. Hermano, a pesar de que tu vida parezca que no tiene mucho valor, mucho significado, que no es tan sobresaliente en aquellos grandes testimonios de la iglesia y personas en el cristianismo, tu vida ha sido un milagro de Dios. Porque antes no veías y ahora ves. Porque antes estabas muerto
y ahora tienes vida. Y ese es un milagro hermoso. Así que tu vida es un testimonio del verdadero evangelio. No la escondas, no la minimices, no la hagas a un lado. Recuerda esa gran obra salvadora de Dios en tu vida. Y un consejo: cuando contamos testimonio de nuestra vida, no nos enfoquemos en nosotros, porque a veces podemos pensar que yo era esto y luego yo soy aquí y yo soy allá. No se trata de mí, se trata de Cristo. Se trata de lo que yo era sin Cristo y lo que soy ahora con Cristo. Ese es el gran cambio en mi vida. Sigo siendo una persona débil, imperfecta, pero ahora vive Cristo en mí. Mis deseos han cambiado, mi corazón ha cambiado, mi voluntad ha sido transformada por Cristo. Así que Dios respalda esa obra evangelizadora con poder, con el poder de su evangelio. Y ahora sí, después de esa breve introducción, vamos a continuar con la segunda forma, que está a partir del versículo 17. La primera, el pastor la predicó, Dios respalda esa obra evangelizadora con poder, y ahora vamos a ver que Dios nos da valentía en la evangelización durante la adversidad. Miren esto: Dios nos da valentía o coraje en la evangelización durante la adversidad. Y eso lo hemos visto en el libro de Hechos. Se van a levantar persecuciones una y otra vez. La primera persecución, Dios obró para que ellos pudieran salir. Aquí vamos a ver otro acto, como Dios obra para salvarlos, pero no siempre va a obrar Dios rescatando a sus mensajeros. No siempre, y eso lo vamos a ver más adelante en Hechos, no siempre Dios va a liberar a aquellos que han sido oprimidos injustamente. Por ejemplo, recuerden Juan el Bautista. ¿Cuál fue el fin de Juan el Bautista? ¿Cómo terminó él? Decapitado por predicar el evangelio. Y uno dice: ¿por qué Dios no lo preservó? Bueno, era el plan de Dios para Juan el Bautista. Para Pedro y Juan en este momento fueron liberados en el capítulo 3, y eso lo vimos. Los encarcelaron y el Señor los liberó. Y aquí vuelven a encarcelarlos y un ángel los libera. Pero otra vez, no prestemos atención a que Dios siempre, una aplicación no puede ser que Dios siempre libera a sus mensajeros del mal. A veces van a llegar a ser mártires. Esteban, ¿cómo murió Esteban? Por predicar el evangelio, apedreado. Entonces, la aplicación no es que Dios rescata a sus mensajeros, no, es que Dios nos da coraje y valentía para predicar su palabra en medio de la adversidad. Esa debe ser la aplicación, que a pesar de que sean tiempos difíciles, a pesar de que haya mucha apostasía hoy en nuestros días, a pesar de que hayan movimientos diabólicos en nuestro día, nosotros vamos a tener el valor de predicar la verdad. En este pasaje nosotros vemos del versículo 17 al 33 cómo los apóstoles fueron librados milagrosamente de la cárcel. Pero el énfasis no está en ser librados de la cárcel, sino el énfasis está en que ellos continuaron predicando con valentía, confiando en que obedecían a Dios antes que a los hombres. Miren versículo 17 y vamos a ir avanzando poco a poco. Dice el versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote, ya lo vimos anteriormente, probablemente era Caifás o Anás, y dice: y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Anteriormente, y este detalle importa, anteriormente les dije que los saduceos no creían en ¿qué? En la resurrección. Muy bien, ellos creían que todo lo espiritual era malo, solo lo material importaba, así que la resurrección no importaba, y no creían en ángeles. Esto va a ser interesante. Versículo 17: y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, en una prisión del pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, le dijo: vaya, escóndanse a sus casas para que no les pase nada malo. No les dijo eso el ángel, ¿verdad? Versículo 20: le dijo el ángel: id o vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, el ángel ¿por qué los metieron a la cárcel? Por predicar, porque estaban en el templo, el sumo sacerdote los encarcela, el ángel los libera y les dice: vuelvan a predicar,
vuelvan una y otra vez a predicar. Es decir, el Señor estaba dándole fortaleza y afirmación a Pedro y a Juan y a los apóstoles para que con valentía y sin temor predicaran. Usted no cree, no lleguemos a pensar, Pedro y Juan en la cárcel, ellos no sabían que les podía pasar algo malo, ¿verdad? Ellos temían que algo malo les podría pasar a su vida. Ya era la segunda vez en la cárcel, pero ahora el Señor utiliza un ángel para liberarlos de la cárcel y que ellos continuaran predicando con valentía. Versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, al día siguiente que ellos seguían predicando, vino el sumo sacerdote que estaba con él, y los que estaban con él, todos los líderes, y convocaron a concilio, una reunión, a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y miren qué interesante, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles o los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces los alguaciles volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. Antes de decir no están, ellos dicen: no ha sido nuestra culpa. Miren que está bien cerrado, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero para nuestra sorpresa, cuando abrimos, a nadie encontramos adentro. Miren cómo dicen estos alguaciles, estaba todo perfectamente cuidado, todo estaba bien cerrado, con toda la seguridad posible, incluso los guardianes de la puerta ahí estaban, pero no había nadie adentro. Esto es inexplicable para ellos. Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ahora, miren la dureza del mundo, miren la dureza de un corazón inconverso, de un corazón que no ama. Ellos decían amar a Dios. Ellos eran los líderes religiosos en ese tiempo, pero se habían corrompido a tal punto que a partir de hechos verídicos, reales, milagrosos, no creían. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, dice, los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, versículo 26, se fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, miren la doble hipocresía de estas personas. A pesar de que hay actos milagrosos, de que hay una guardia insuperable, el Señor está a favor de aquellos que predican su palabra, y ellos siguen dudando y los quieren encarcelar. ¿Se acuerdan cuáles eran las prohibiciones? Les prohibimos rotundamente que no prediquen este nombre. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vuelve a suceder lo mismo, versículo 26, el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo a los apóstoles sin violencia, porque temían ser apedreados. Y cuando los trajeron, les preguntaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: jóvenes, no les mandamos estrictamente, era una prohibición fuerte y no estábamos bromeando, que no enseñasen en ese nombre, y ahora ustedes han llenado a toda Jerusalén de esta doctrina. Esta frase es importante porque nos muestra el fruto de la predicación de los apóstoles. El hecho de pararse en el templo y predicar a pesar de que era una prohibición, ellos lo hicieron con valentía, con mucho esfuerzo, con mucha obediencia a Dios, pero dio un fruto importante. Porque miren cómo lo reconoce el sumo sacerdote: han llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y cuál doctrina es esa? ¿Una doctrina inventada? No, la doctrina es Jesucristo, el evangelio es Jesucristo. El mandato que ellos habían recibido de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ellos lo están comenzando en Jerusalén y están llenando, dice por boca del sacerdote, sumo sacerdote, han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y miren lo que dice: ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Porque ese era uno de los puntos de predicación de Pedro. Ustedes, les dijo, ¿se acuerdan? Ustedes mataron a este hombre, ustedes lo apedrearon y ustedes lo crucificaron, como señalando su pecado.
Y es interesante porque si uno retrocede a los relatos del Evangelio, ellos cuando están delante de Pilato, Pilato no lo quiere matar a Jesucristo, ¿se acuerdan? Y Pilato les dice, en sus manos queda este hombre. Y ellos dijeron, sí, en nuestras manos que quede. Y ahora ellos se están como contradiciendo o arrepintiendo y diciendo, ahora ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A pesar de que no creen en el poder de Jesucristo, rechazan el mensaje de Jesucristo, ahora no quieren hacerse responsables de lo que hicieron delante de Jesucristo. Pero miren el versículo 29. Respondiendo Pedro, como el vocero de los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí viene una pequeña predicación de Pedro delante del concilio. Ahora, miren esto, qué interesante. Son encarcelados por predicar el Evangelio. El Señor les da valor, les confirma a través de un milagro que tienen que continuar predicando a pesar de lo que venga. Y ellos son puestos a prueba delante del concilio y no tienen miedo. Y aprovechan para predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta que ellos no están peleando? Ellos no están discutiendo, ellos no están con argumentos y enojados, a pesar de que los están encarcelando y ya van a ver qué les pasa a estos hombres que los azotan. A pesar de la gran oposición en la que están, ellos predican con amor, con pasión el mensaje del Evangelio. Y dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y viene una predicación del versículo 30 al 32, resumida así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Nuestros padres se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los 12. El Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. Pero a este Jesús que ustedes mataron y colgaron en un madero, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, los apóstoles y todos estos creyentes, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que, en pocas palabras, brevemente, rápido, aprovechan la oportunidad para predicar el Evangelio. Hermanos, ¿y cuántas oportunidades tenemos nosotros hoy en día para demostrar nuestra fe, para dar testimonio de las convicciones en las que creemos? Y miren, quiero motivarlos a que los hagan pensando en las características o en las intenciones de estos apóstoles. Sí, yo dije, hay que hacerlo con coraje, hay que hacerlo con valor, hay que hacerlo con firmeza, pero hay que hacerlo con mucho amor, con mucha precaución. Una cosa es tener valor y no temer a la sociedad, no temer a los que no creen y no quieren creer en Dios. Otra es muy diferente, ofender y tener un tono de arrogancia, de pleito, de pelea para predicar el Evangelio. Es muy diferente, pero estamos llamados a predicar con valentía, con pasión el Evangelio, pero también pensando que esas personas, y esto nos puede ayudar bastante, pensando que a las personas que nosotros les vamos a predicar y tienen dureza en su corazón, hay que mirarlos con misericordia, porque tienen un corazón endurecido, tienen muchos pecados que les impiden ver el Evangelio. Miren Judas, un libro que está al final, antes del Apocalipsis. Cuando yo estudié esta carta de Judas, me encantó las palabras de Judas a su audiencia de cómo ellos tienen que permanecer firmes presentando el Evangelio con misericordia. Y aún, porque la pregunta es, ¿y qué hay de aquellos que son ateos y se rehúsan a creer en el Evangelio? Bueno, Judas nos da pautas, algunos principios de cómo debemos comportarnos ante esas personas. Judas es un solo capítulo, versículo 19, 18, 19, está hablando de que en los postreros tiempos vendrán personas falsas, mayormente algunos líderes. Pero el versículo 20 hace un contraste, pero dice, pero vosotros, amados, miren con qué ternura escribe Judas, queridos creyentes, edificados sobre vuestra fe, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Miren, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, este tiempo, antes de que venga el Señor Jesucristo, el Señor está reteniendo su ira para el mundo. Es decir, es un tiempo de misericordia que hay que ocuparnos en predicar el Evangelio. Y Judas les dice: consérvense en el amor, en su fe santísima, en la esperen la misericordia de Dios. Y miren, ahí vienen las instrucciones, versículos 22 y 23. Algunos, dice, que dudan, convéncelos. Hay algunos que hoy en día están dudando del Evangelio. La labor es convencerlos, presentando el Evangelio, ¿cómo? Una y otra vez. Versículo 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Es decir, a otros están tan metidos en su pecado, en sus propias vidas, que ni siquiera se dan cuenta que están camino al infierno. Pero sálvenlos. Y hace una metáfora ahí bien fuerte: arrebátenlos del fuego. O sea, no es literal, pero nosotros sabemos que el camino del no creyente es directo al infierno. Por eso Judas dice: sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y los otros dicen: tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y esta es una referencia a los falsos maestros, a esos líderes religiosos que engañan, que mienten, que roban a las iglesias. Y la actitud no es ir a pelear, y este es el punto que quería compartir. La actitud no es actuar, sí, con valentía y nos vamos a ir a los puños o vamos a gritar y les vamos a ofender. No, pues dice con misericordia. Con misericordia, y traten de no contaminarse. Y de otros, tener misericordia con temor. Sí, imagínense ese juego de palabras, misericordia con temor. ¿Qué es la misericordia? Compasión por los miserables. Y temor, reverencia a Dios, respeto a Dios. Y sí o no, eso es lo que hacía Jesucristo cuando miraba las multitudes. Dice Jesucristo que alzando sus ojos miraba las multitudes y tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban perdidas. Jesucristo, al ver las personas pecando, claro que le dolía en su corazón, pero no se enojaba en el hecho de que se sentía ofendido, sino que él tenía misericordia y le dolía en su corazón ver personas directo al infierno. Y ese debe ser nuestro corazón, hermanos, al presentar el Evangelio. No se trata de ganar una discusión con un católico, no se trata de ofender a una persona que es adventista, no se trata de ir y lastimar y decir: yo tengo la sana doctrina y ustedes no. Debemos realmente vivir esa sana doctrina y predicar con misericordia. Y a veces debemos realmente tener en nuestras mentes ese hecho ferviente de que aquellos que se rehúsan a creer en el Evangelio, nos debe dar compasión porque se están perdiendo, no enojo. Claro, tiene que haber un enojo, una ira santa, pero esa debe ser transformada por misericordia. Es decir, mis hermanos no creen en el Evangelio y yo les comparto y les comparto y les comparto y nada. Continúe haciéndolo, insista haciéndolo. Su padre que no es creyente, su madre que no cree en el Evangelio, insista una y otra vez con misericordia, con temor, porque es un alma que sin Cristo va a perecer eternamente en el infierno. Así que esta predicación, la obra evangelizadora de Dios, nos da valentía, vuelvan a Hechos, nos da pasión, pero debemos hacer y ocupar cada oportunidad para presentar a Cristo. Y miren, el contenido de la predicación de Pedro en esas breves palabras, no sé si fue más extenso, pero Lucas solo nos resume ahí en unos pocos versículos. El elemento importante que toda predicación, y lo mencionamos anteriormente, debe llevar, está en el versículo 31. A este Jesús, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso es algo que no debemos olvidar en nuestra predicación. Arrepentimiento y perdón de pecado. Debemos mostrar el pecado a las personas, pero debemos decir: hay una salida a ese pecado, y es el arrepentimiento y el perdón de Cristo. Termina el versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí está el poder.
el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina? Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hermano, a veces vas a predicar y te van a rechazar, y está bien. No se trata de tu poder de convencimiento, se trata de la obra de Dios. Descansa en que Dios va a salvar al que tenga que salvar. Tú esfuérzate solamente en predicar. Tú esfuérzate solamente en presentar el Evangelio. Algunos se van a enojar, algunos te van a rechazar, algunos ya no te van a querer hablar, algunos ya no te van a querer invitar a sus casas. Está bien, pero tú continúas siendo fiel a Dios, porque Él va a orar. En más de alguno va a orar. Porque a veces creemos, no, es que mi familia ya le he predicado 20 veces el Evangelio. Seguro si lo vuelvo a predicar me rechazan. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que Dios en esa vez número 21 decida convertir a esas personas? Así que continúen predicando. Así que, hermanos, seamos valientes en el evangelismo, confiando en que Dios te guiará, Dios te protegerá, incluso cuando la oposición se levante o sea difícil. Comparte el Evangelio con audacia. Comparte el Evangelio con audacia. Y número 3, la tercera forma en la que Dios obra en medio de la oposición, la encontramos en los versículos 34 al 42. Dice así el versículo 34. Entonces, recuérdense, todavía están en el concilio ahí viendo qué hacen estos hombres. Pedro predica. Entonces dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen a los apóstoles fuera por un momento. Y esto era típico de ellos, ¿se acuerdan la escena anterior? Los sacaron y empezaron a hablar entre ellos qué vamos a hacer con estos hombres, toman la decisión y los llaman de nuevo. Bueno, hace lo mismo. Gamaliel dice, los sacasen afuera por un momento. Y él, Gamaliel, se dirige y les dice al concilio, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó otro, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. ¿Y qué pasó con él? Pereció también, y todos los que obedecían a este Judas fueron dispersados. Y ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y ellos entendieron las palabras de Gamaliel, convinieron con él y llamando a los apóstoles, pero miren, no los dejaron limpios, no los dejaron libres, ¿va? Después de azotarlos, les intimaron de nuevo que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. O sea, los dejamos libres, pero no se van a ir limpios, van a llevar su castigo. Así que la tercera forma en la que Dios obra en medio de la oposición, ¿cuál es? La obra evangelizadora de Dios no puede ser detenida. Esa es la tercera forma, versículo 34 al 42. La obra evangelizadora de Dios no puede ser detenida. Y eso es algo que debemos reconocer y debemos afianzar en nuestros corazones. Y otra vez, no se trata la obra de un hombre, no se trata la obra de un líder. No es como que la iglesia va a depender de este líder porque predica y enseña y tiene poder de convencimiento. No, es Dios. Puede haber un hombre, un líder o no. Dios va a levantar un pueblo que proclame su palabra y Él va a hacer o preservar a su pueblo. Miren qué interesante. Ya se les agotaban las formas a estos hombres de qué hacer con ellos. O sea, ya no había forma, como ya les dijimos que no lo hagan, se rehúsan a obedecernos, continúan predicando. El Señor utiliza un ángel para llevarlos al templo de nuevo a predicar. ¿Qué hacemos? Y se levanta uno, probablemente usado por Dios, en ese montón de hombres duros de corazón, con un razonamiento lógico, con un razonamiento sincero, y dice: hermanos,
Y pone dos ejemplos. Se levantó tal, Teudas, no fue nada. Se levantó el otro, tampoco, no fue nada. Así que mejor déjenlo. Porque si esto es de los hombres, es una obra humana, es una obra de invención y de poder humano, ahí va a desaparecer, con los días se va a desaparecer. Pero si no, si esto es de Dios, no va a prevalecer. Nadie lo va a poder destruir. Miren conmigo Mateo 16. Creo que recuerdan esa escena cuando está Jesucristo hablando con Pedro. Para este tiempo, cuando Jesús está hablando con Pedro, no existe la iglesia. Pero miren lo que dice Jesucristo. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, diciendo, ¿quién soy yo según las opiniones de la gente? Y ellos dicen, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, o cualquier otro de los profetas. ¿Qué dice Jesús? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, respondiendo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta afirmación no te la reveló carne ni sangre, es decir, no pudiste haber llegado a esa conclusión por tu propia cuenta, sino el Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca, muchos piensan que es la persona de Pedro, pero en realidad es la afirmación que Pedro da. Entonces podemos decir así: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta afirmación que tú acabas de decir, que yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a nadie que dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué interesante que Jesucristo, antes de formar la iglesia, le está dando una seguridad a Pedro y diciendo: nada va a prevalecer contra la iglesia. Nada, absolutamente. Y usa una expresión tan fuerte que dice: ni las puertas del Hades, es decir, ni la muerte, ni cuando sean llevados a la hoguera, ni cuando sean llevados a la horca, nada va a prevalecer contra la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No creen que Pedro en este momento, cuando él está predicando y está siendo llevado a la cárcel, está recordando estas palabras de Jesucristo? Y él está diciendo: no importa, si me matan, la iglesia va a prevalecer. Pedro no es la iglesia, Pedro es un siervo, un ministro de la iglesia, pero la iglesia continuará, con o sin Pedro, porque la iglesia es del Señor. Y a pesar de la persecución, a pesar de los azotes que estos hombres recibieron, se regocijaron y continuaron su misión evangelizadora, sabiendo que si su obra era de Dios, no podía ser detenida. Miren cómo termina ese capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, todos estos fueron los líderes, llamando a los apóstoles, los azotaron, los intimidaron a que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí está el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, hermanos, adoloridos de esa gran golpiza que recibieron. ¿Verdad que no? Interesante, ¿verdad? Ellos salieron libres de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ahí es el nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. A pesar de que recibieron una golpiza que los pudo haber matado, probablemente, dicen los teólogos, les dieron 39 golpes porque al 40 decía la ley que era el límite. Así que imagínense que 39 azotes por predicar el nombre de Cristo. Hermano, y tú y yo ni siquiera nos acercamos a este tipo de persecución por predicar el Evangelio. Y tenemos más cobardía que estos hombres para predicar el Evangelio.
La obra del Evangelio no es una obra que depende de ti, no es una obra que depende de mí, no es una obra que depende de los líderes, es una obra que depende de Dios. Así que ella no va a ser detenida. Quieran o no los poderes de este mundo, quiera o no Satanás oponerse, la iglesia no prevalecerá, la iglesia no será destruida jamás. ¿Han escuchado la historia de un famoso científico, Nicolás Tesla? El famoso inventor de muchos aparatos y de la ciencia eléctrica. Él tuvo una incesante búsqueda por desaparecer la Biblia. Él se esforzó toda su vida por querer erradicar en lo más posible las Escrituras. No lo consiguió. Ni las personas más inteligentes ni más poderosas de estos poderes mundiales van a poder con el Dios omnipotente y creador de los cielos y la tierra. Por eso, hermano, como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en nuestro favor, ¿qué nos impide realmente predicar el Evangelio? O como dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? ¿La va a abandonar? ¿Lo va a dejar ahí tirado? No, hermano, la perfeccionará. Cristo continuará una obra en ti hasta que Él venga, así que persiste. Alienta tu corazón para que predique el Evangelio. Gózate en padecer por el Evangelio. No padecemos como estos hombres. No somos apedreados, no somos azotados. Nadie nos está llevando a la cárcel. Tenemos libertad de predicar el Evangelio. Hagámoslo. Y recordemos que la obra evangelizadora, el propósito de la misión de Dios, nunca va a prevalecer. Y que nosotros podemos encontrar alegría y fortaleza al ser parte de esta misión. Memoricen ese versículo, hermano, versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio. Cuando alguien te rechace, cuando alguien te diga, no, aquí con el Evangelio no entras, no, a mi casa con Cristo, mejor ni vengas. Ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Gózate, hermano, gózate en Cristo. Sé un verdadero embajador de Cristo que proclama y predica el poderoso mensaje de salvación a las personas. Jesucristo fue nuestro modelo de predicación evangelizadora. ¿Se acuerdan? Él fue perfecto y obediente en su dedicación al Evangelio. Él en un momento, su fuerza humana llegó al límite y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero ¿qué? Se rehusó a sus deseos y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y él fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos fortalece con su ejemplo y nos guía en toda obra que nosotros vamos a llevar a cabo. Jesucristo nos dijo, miren conmigo Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 28, la última parte de Mateo, la promesa de Jesucristo a sus discípulos, apóstoles. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, miren, Jesucristo, para mandarlos a predicar el Evangelio, primero les dice, yo tengo el control de todo el mundo. Por tanto, yo les ordeno que vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el único nombre, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado. Y miren que no nos deja solos. Miren la promesa final de Cristo. Y aquí, yo estoy con vosotros. No dice en los días que tú te sientes alegre, en los días que te va bien. Ahí dice todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, Cristo está contigo. Cristo te ha rescatado y no te abandonará. Una vez que estás en las manos del buen pastor, nadie te podrá arrebatar.
Por eso Él te cuida para cumplir su misión. Obedece a tu Señor. Si tú dices que Cristo es tu Señor y tu Salvador, obedécelo. No solo lo digas con tu boca, hazlo con hechos. Presenta el Evangelio. Comprométete a ser un testigo valiente del Evangelio. Aprovecha cada oportunidad para compartir con amor a Cristo con todos aquellos que te rodean, y confía en que Dios te capacitará y que Dios te guiará para este llamado glorioso. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos ver a través de este texto y esta narrativa de Hechos cómo tu obra es poderosa, Dios. Cómo tu obra evangelizadora en este mundo pecador nadie la puede detener, Señor. Señor, perdóname que yo a veces estoy dormido, Señor. A veces estoy cómodo, no obedeciéndote, no cumpliendo tus mandatos, no predicando el Evangelio. Perdóname, oh Señor, porque he sido muy lento, muy débil, muy displicente en mi tarea de evangelización. Señor, a veces espero que la iglesia arme una campaña de evangelismo para evangelizar, pero me he olvidado que el Espíritu Santo es personal en mi vida. El Espíritu Santo me capacita, me guía, me motiva y me respalda a la hora de predicar el Evangelio. Señor, afírmame en tu palabra para que yo me pueda gozar, Señor, en el Evangelio. Dame oportunidades, Señor. Dame oportunidades para predicar el Evangelio. Así como estos creyentes oraron por oportunidades y aprovecharon las oportunidades, yo también quiero aprovechar las oportunidades, Señor. Y sobre todo quiero confiar en esa obra tuya, Señor. Que nada ni nadie va a poder con tus poderes sobre la iglesia, Señor. Bendito seas, Padre, porque tú eres un Dios grande, fuerte y maravilloso. Te damos gloria y honra, Señor, y oro por mis hermanos para que donde sea que estén, en sus trabajos, en sus negocios, en sus familias, tú los uses, Señor. Tú los uses para proclamar tu Evangelio. Úsanos, Señor, a todos nosotros, y que más personas puedan creer en Cristo por mano nuestra. Añade más personas a esta iglesia. Ese es nuestro clamor, Señor. Añade más personas a esta iglesia. Que se comprometan contigo, Señor. Que te amen a ti, que te quieran obedecer, que caminen en tus caminos, Señor. Y que se unan en esta obra evangelizadora. Pido por Galeras, Señor, que nos ayudes a alcanzar a Galeras para Cristo. A través de nuestro testimonio, Señor. A través de la valentía para predicar el Evangelio. Y de la confianza que tú cuidas tu iglesia. Bendito seas, Padre. Oramos en el nombre de Jesús agradeciéndote. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.